Mateo 5:7 dice: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hermanos, tengo que pedirles disculpas. La verdad es que no voy a poder hacer todo lo que este texto se merece. Estuve intentando hacerlo durante la semana y preparándolo lo mejor que pude, y intenté decir lo que tenía que decir, pero lo que tengo que decir es mucho. Es profundo. Es profundo y es vasto. Dios es misericordioso, y hablar de lo que Dios es vastísimo. Dios es infinito en todas sus glorias, Y hablar de la misericordia de Dios y de lo que Dios espera de aquellos que viven en su reino respecto a la misericordia, pues también es una tarea bastante grande. En una hora no voy a poder hacerlo, y mi español no es tan bueno como para hablar de las glorias de Cristo de la manera en la que debo. Pero voy a intentar hacer lo mejor que pueda. Bien, comencemos. Mateo 5:7. Ese es nuestro texto de hoy. Hemos aprendido que las bienaventuranzas no son una lista de requisitos de lo que las personas tienen que cumplir para contar con el favor de Dios. No son eso. Cuando Dios dice que los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos y los que tienen hambre y sed de justicia son bienaventurados, no nos lo dice como para animarnos a hacer eso con tal de contar con la bendición y el favor de Dios. Lo que nos está diciendo el Señor Jesús es que aquellos que son sus discípulos, dice el versículo 1, abriendo su boca enseñaba a sus discípulos, lo que el Señor Jesús nos está diciendo es que aquellos que viven en el reino de Dios, aquellos que ya son sus discípulos, son pobres en espíritu, lloran, son mansos y tienen hambre y sed de justicia. Estas son cualidades de su carácter, cosas que ellos ya tienen. No son cosas por las que o cosas que se les están pidiendo. Ellos son pobres en espíritu, ellos reconocen la condición de su alma, de su espíritu. Ellos saben que no tienen nada delante de Dios, ellos saben que son miserables pecadores. Ellos lloran por ese pecado, y ellos son mansos delante de Dios y delante de los hombres a causa de la misericordia que han recibido, y porque ellos saben lo que son, y ellos, conscientes de su necesidad espiritual y tristes por su pecado, tienen hambre y sed de justicia, de ser santos y de conformarse a la ley de Dios. Bien, ahora los discípulos de Jesús, dice la palabra de Dios, que son bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bien, este ser misericordioso también es una cualidad del carácter. De hecho, es una cualidad bastante extraña, porque nuevamente en nuestra cultura, ser misericordioso no es algo deseable y no es algo que las personas tengan como valioso. Perdonar al que te ofendió, seguir tratando bien al que te trata mal, eso es de tontos, ¿sabes? No es de personas muy inteligentes que digamos. No es algo culturalmente normal y no es algo culturalmente deseado. Nuestra cultura encuentra la venganza agradable, el castigo de las personas que nos molestaron dulce, y la misericordia y el perdón como cosas que son un poquito difíciles de tragar. Todos nosotros sabemos que perdonar es difícil, ¿cierto? Es más, y no porque no sepamos que es bueno, sabemos que perdonar es bueno, pero hay algo en nuestro corazón que lo hace complejo. No es algo simplemente cultural, es algo que también está en nuestra propia naturaleza. Ser misericordiosos y perdonadores no está en nosotros naturalmente. Así que vamos a hablar de la misericordia. Vamos a hablar sobre qué es la misericordia, y después vamos a darnos una idea de lo que significa ser misericordiosos y ser tratados con misericordia. Después voy a intentar hablar de la fuente de la misericordia para todos nosotros, y al final vamos a intentar pensar cómo vamos a aplicar esto de la misericordia a nuestra vida, ¿sí? Bien, la misericordia, bienaventurados los misericordiosos. Esta palabra misericordiosos en griego se pronuncia iliemones,
corrijo, Iliemones. Nada más aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, solamente 2. Esta es una y la otra es en Hebreos 2:17. Habla acerca de Dios siendo nuestro misericordioso y compasivo sumo sacerdote, por cuanto Él sufrió las mismas cosas que nosotros. Él conoce lo que significa ser hombre, sabe lo frustrante que es que las cosas no salgan como tú quieres, Él sabe lo frustrante que es tener una vida humana, y por tanto Él puede ser misericordioso y compasivo. Pero en su forma normal de misericordia, de ser misericordiosos, yo tengo misericordia, tú eres misericordioso, el verbo griego aparece muchísimas veces en el Nuevo Testamento, muchísimas veces. El verbo es kesed. Y básicamente lo que la misericordia significa es aliviar al afligido. Aliviar al afligido. Como cuando vendas una herida. Esa es la idea que hay en la misericordia. Aliviar al afligido. Ayudar al desdichado, rescatar al miserable, dar socorro al que está en necesidad. Algunas veces la misericordia, o esta palabra kesed, también se traduce como compasión. Así que esto es lo que la Biblia nos está intentando decir. Ese tipo de personas, los que son misericordiosos, los que hacen misericordia, son los que son tratados con misericordia también. A veces pensamos en la misericordia simplemente como perdonar a la gente. Sé misericordioso, perdónalo, o no castigarlo. Pero la misericordia es mucho más. Según lo que nos dice este verbo en griego, de aliviar al afligido, ayudar al desdichado, rescatar al miserable, dar socorro al que está en necesidad, pues nosotros podríamos decir que la misericordia es como el trabajo al que te lleva la compasión. Es la compasión en acción. Eso es la misericordia. Trabaja por el que lo necesita, quien quiera que sea, no importa. Lo que busca la misericordia es aliviar el dolor del otro. De hecho, no sé si tú sabes, hay una parábola del buen samaritano. ¿Ubicas esa parábola? ¿La saben todos? Está en Lucas 10. Y Lucas 10 dice algo muy interesante. Empieza comenzando con la parábola y dice, el Señor Jesús está hablando con un hombre y el Señor Jesús le dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y este hombre, queriendo justificarse por no amar a su prójimo, dice, bueno, ¿y quién es mi prójimo? ¿No? Yo no sé. El Señor Jesús dice, bueno, mira, te cuento una historia. Había un hombre que bajaba de Jerusalén. Este hombre, bajando de Jerusalén, fue a adorar a Dios al templo. Él fue a adorar a Dios al templo. Él era un hombre que amaba a Dios. Bajaba de Jerusalén, y en eso que bajaba de Jerusalén unos ladrones le quitaron todo y lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Entonces iba pasando un sacerdote. Y el sacerdote se pasó derecho, no le ayudó. El sacerdote es una persona que tú dirías, pues es un sacerdote, ¿verdad? Esperaríamos que le ayude. Y después pasó un levita. Los levitas eran aquellos que estaban a cargo de la adoración y de los sacrificios en el templo. Siendo una persona que conoce a Dios así, esperarías que también le ayudara, pero no le ayuda. Y después pasó un samaritano. Y el samaritano era una persona que los judíos odiaban. Y este sí fue el que lo ayudó. Pero mira lo que dice el versículo 33 del capítulo 10 de Lucas. Dice, asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Y ahora sí el 33. Pero un samaritano que iba de camino vino a él y viéndole fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Y entonces, ¿qué hizo el samaritano? El samaritano, acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Él fue movido a misericordia. ¿Ves? La misericordia no simplemente es perdonar, implica perdonar. No simplemente es no condenar o no castigar, implica eso también.
pero la misericordia es mucho más amplia que simplemente perdonar y ya. La misericordia de la que nos está hablando aquí en Mateo 5:7. El samaritano fue movido a misericordia y trabajó y cuidó de aquel hombre desvalido y herido. Este es el tipo de misericordia del que está hablando Mateo 5:7. Historias como estas, como la del buen samaritano, son chocantes para el corazón de un hombre natural. Para el hombre que no conoce a Dios, tener una misericordia así como que no está tan bien. Y cuando hablo de un hombre natural, es un hombre que no ama a Dios, que le rechaza, que no lo busca. Para nuestra sociedad egoísta, alguien misericordioso es más una persona de la que te puedes aprovechar que una persona en la cual tú encuentres virtud. Gastar nuestras cosas en personas que ni siquiera conocemos, ayudar a personas que tal vez me han hecho mal, cumplir lo que dice Romanos, por ejemplo, que si mi enemigo tiene hambre le dé de comer y que si tiene hambre le dé de beber. Eso tal vez nosotros podríamos entender que es algo bueno, pero la verdad es que en la práctica nosotros no actuamos así usualmente, naturalmente no, a menos de que el Espíritu Santo nos controle. Y la sociedad no hace eso tampoco, ni lo busca ni lo quiere. Este tipo de historias no nada más son difíciles de pasar para nosotros, también lo fueron para los judíos del día de Jesús. Los judíos del día de Jesús, al escuchar historias como esta, ellos encontraban una confrontación directa a su religión falsa que se enfocaba nada más en lo que tú hacías exteriormente, en cumplir la ley y ya. Ellos, los judíos, los sacerdotes, especialmente los fariseos y los escribas, eran personas que decían cumplir la ley y que ellos obedecían a Dios y todo lo demás. Ellos profesando justicia, apego a la ley, el Señor Jesús les dijo una vez que ellos se habían olvidado de la justicia, de la misericordia y de la fe, que era lo más importante de la ley. Los judíos no eran una sociedad muy misericordiosa en los días de Jesús. Aunque ellos eran personas que sabían del Dios verdadero, no eran tan misericordiosos. Ellos más bien eran bastante orgullosos porque sabían que eran personas que cumplían con la ley de Dios, esta moralidad exterior. Y bastante inflados por su sentido de justicia propia, eran crueles y egoístas con otras personas. Eran altivos, condenaban rápido y menospreciaban a otro tipo de personas que no eran tan buenos, entre comillas, como ellos lo eran. Mira, no sé si te acuerdas de esta historia de esta mujer que está llorando a los pies de Jesús. Y la palabra de Dios dice que está llorando y le está lavando los pies con sus lágrimas y enjuagándoselos con sus cabellos. Mira, aquí está una mujer pecadora que ha encontrado a su Salvador, que ella sabe que está mal, que ella sabe que es pecadora, ella es pobre en espíritu, ella se da cuenta de la condición tan terrible en la que está y va llorando con el Salvador a besarle los pies. ¿Y qué está pensando el fariseo que invitó a comer a Jesús a la casa? Si Jesús supiera quién es esta mujer, no dejaría siquiera que lo tocara. Esta mujer es bien pecadora. Saqueo en Lucas 19, también un cobrador de impuestos. Hemos hablado de los cobradores de impuestos. Eran una joyita los cobradores de impuestos. Eran personas que abusaban de otros, robaban, trataban mal a su prójimo. Y en lugar de que la gente se alegrara de que el cobrador de impuestos había encontrado a su Salvador, o más bien que el Salvador lo había llamado a él, ellos ¿qué están diciendo? Mira, Jesús se va a comer y se va a quedar a la casa de un pecador, qué feo. Condenaban a Jesús por sanar en el día de reposo, se enojaron porque los discípulos no se lavaron las manos cuando tenían hambre. Ellos tenían hambre. Y se les olvidó lavarse las manos y
Por eso son pecadores. En lugar de querer aliviar el hambre del prójimo, ellos estaban juzgándoles porque no se lavaron las manos. En Mateo 15:5, de hecho, nosotros tenemos una historia bastante interesante, donde Jesús recrimina a los fariseos y a los sacerdotes porque les dice, ustedes han enseñado mal, porque ustedes le han enseñado a alguien que si tiene dinero para el templo y su padre está en necesidad, él le dice, mira, ¿sabes qué? No te puedo ayudar. No te puedo ayudar, papá. No te puedo ayudar, mamá. ¿Por qué? Porque este dinero yo ya lo di para el templo. Y esa ofrenda especial era una tradición hecha por los judíos. No era un mandamiento de Dios. Dios no pedía esa ofrenda. Los sacerdotes la habían hecho como una tradición y Dios les dijo, ustedes invalidan los mandamientos de Dios, honrar a papá y a mamá, con una tradición hecha por ustedes mismos. Ellos eran inmisericordias. Ellos no sabían lo que era la misericordia. Ellos eran rápidos para juzgar, rápidos para juzgar, rápidos para castigar. Y yo creo que en esa parte, nuestro mundo aquí, nuestra sociedad mexicana, se parece mucho. Somos rápidos para juzgar, rápidos para castigar, rápidos para condenar. Somos impacientes, somos ásperos. Usualmente castigamos pronto. Hay muchas personas escuchando a Jesús en el Sermón del Monte, no nada más judíos. Yo me imagino que también había gentiles, personas que no eran judías. Pero ¿sabes qué? En ese entonces, la cultura romana y la cultura griega era lo que predominaba. La misericordia tampoco era algo muy común en la sociedad romana, ni tampoco para los griegos. De hecho, creo que fue Platón el que dijo que la misericordia es la enfermedad del alma. ¿Escuchaste lo que se escribió? La misericordia es la enfermedad del alma. Eso está escrito en la Apología de Platón. De hecho, la misericordia no era algo razonable. Para los griegos y para los romanos, la misericordia era una señal de debilidad. No era una virtud. En la cultura romana se glorificaba el poder, la justicia, la disciplina, la firmeza. La misericordia lo único que dejaba ver era que tú no tenías lo suficiente para hacer lo que era necesario hacer. En la retórica de Aristóteles también nosotros encontramos que la misericordia no es algo razonable. O sea, no piensas bien si eres misericordioso. No lo estás haciendo bien. La cultura romana, de donde nosotros tomamos el término patria potestad, la patria potestad era el derecho que tenía el padre sobre todos los que estaban en su casa. De hecho, un papá romano, si quería, podía matar a un hijo no deseado. Si quería. Si él no quería a ese niño, él podía matarlo. Matar a un esclavo si quería también. Y nadie le iba a decir nada, nadie lo iba a meter a la cárcel. Si el esclavo ya no era útil, si el esclavo era una carga, si él lo consideraba así, él podría matarlo, enterrarlo, y estaba en todo su derecho de hacerlo. Y mira, otra vez, se parece a nuestra cultura, ¿no? Donde de alguna manera lo más retorcido que alguien pudiera llegar a pensar es que si una persona pudiera llegar a sufrir en su vida, lo más misericordioso que puedes hacer con él es matarlo. Incluso si la persona todavía no nace. Si tú llegaras a pensar que él puede sufrir de alguna cosa, entonces es mejor, más misericordioso, terminar con la vida de esa persona que dejarlo vivir. Nosotros no estamos tan lejos de lo que hacían los romanos y lo que hacían los judíos. Jesús, por otro lado, es el mejor ejemplo de misericordia que nosotros tenemos. Jesús nunca lastimó a nadie, siempre ayuda a los enfermos y los sanó con compasión. Hay una historia que a mí me llama mucho la atención de Jesús.
Él va por una ciudad que se llama Naín y entrando a la ciudad ve que va a un funeral. Está una señora viuda, una viudita, se le murió su único hijo. Ya no tenía a nadie que la cuidara. Estaba ahí solita. Perdió a su único hijo, ya no tenía a alguien que viera por ella. Y Jesús se acercó y la miró y le dijo, no llores. Y tocó al muchacho, que eso según la ley estaba mal porque te convertías en alguien impuro. Tocó al muchacho y lo resucitó y se lo entregó a su mamá. En el tiempo de los judíos una mujer no tenía los mismos derechos que tú tienes, ¿ok? Nadie iba a dar un peso por esa señora. Y Jesús tomó el tiempo de parar, verla, consolarla, decirle no llores y entregarle a su hijo. Cuando se burlaban de él en la cruz, algo que llama mi atención muchísimo del Señor Jesús, dijo, Padre, perdónalos. Jesús es la persona más misericordiosa del mundo. Él habló con prostitutas, con cobradores de impuestos, con lo peor de la sociedad de sus días y los amó y los perdonó y los limpió. Tomó su corazón afligido y lo cuidó. Tomó su tristeza y lloró con ellos. Tomó a los que nadie quería, a los solitarios, a los despreciados, y los hizo parte de su familia. Les dio un lugar donde estar. Cuando las familias iban y presentaban a los niños, así como Rebequita, delante del Señor Jesús, y sus discípulos decían, no le quiten el tiempo al maestro, el Señor tomó tiempo para abrazar a los niños, que eran considerados una carga y una molestia, y bendecirlos, y orar por ellos. En Juan 8 también hay un relato de una mujer. Ya estaban todos ahí con las piedras en las manos. Y le dicen a Jesús, mira, la encontramos en el acto mismo de adulterio. La ley de Moisés dice que debemos de matarla. ¿Tú qué dices? Y el Señor Jesús comienza a escribir en la tierra. No sé qué escribiría. Pero siguen presionando a Jesús y le dicen, ¿qué hacemos? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que los más ancianos a los más jóvenes iban saliendo hasta que se quedaron la mujer y él solos. La única persona que podría haber lanzado esa piedra. Le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? ¿No están los que te condenaban? Condenaban. Se fueron. Y el Señor Jesús, yo no sé qué haber sentido esta mujer, cuando el Señor Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y ya no lo hagas. Esa mujer, en un sentido muy real, contempló la misericordia de Cristo. Cristo es la ilustración perfecta de la misericordia de Dios. Es la ilustración perfecta. Y mira que esta misericordia no es nada más una simpatía que dice, ay, sí, pobrecito. Ay, sí, si necesitas algo me avisas, ¿eh? Es una misericordia que no se queda en intenciones ni en promesas. No es una misericordia pasiva. Tampoco es silenciosa. Ayuda de una manera tangible, o sea, de una manera que tú puedes ver y tocar. De algo que es comprobable. San Agustín, el pastor de la ciudad de Hipona, el obispo de la ciudad de Hipona, dijo, la misericordia es la compasión que experimenta nuestro corazón ante la miseria de otro. Es un sentimiento que nos impulsa en realidad a socorrer a los demás si podemos. Eso es la misericordia. Eso es la misericordia. Hermanos, yo necesito crecer mucho en eso. Necesito crecer en ser más misericordioso. A veces soy áspero, a veces soy rápido para condenar, pronto para juzgar, pronto para enojarme. Y el Señor Jesús dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia.
con misericordia. Los misericordiosos serán tratados con misericordia. Vamos a hablar de esta frase ahora, serán tratados con misericordia. Algunas personas creen que lo que Jesús está diciendo es, bueno, mira, si tú eres misericordioso con los demás, si tú eres buena onda con los demás, entonces los demás van a ser misericordiosos contigo. Ajá. O sea, si tú muestras interés por otros, otros van a mostrar interés en ti. Ajá. Yo creo que eso no es tan correcto. Puede llegar a ser el caso, pero en realidad no es así. Mira a la persona más misericordiosa del mundo jadeando por su vida en una cruz. Él fue misericordioso con todos. Y nadie tuvo misericordia de él. Nadie tuvo misericordia de él. Vamos a Mateo 6:14. Lo que yo creo que el Señor Jesús está diciendo, nos lo clarifica después un poquito en Mateo 6:14. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. ¿Cierto? Sí, eso es lo que leímos en Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. En el 6:14, el Señor Jesús nos lo explica un poquito más. Dice, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Ajá. Algo que quiero clarificar aquí es que no es un te doy, me das. No es un quid pro quo. O sea, Señor, yo perdoné, entonces tú perdóname, porque yo perdoné. O sea, no es nuestro perdón lo que hace que Dios nos perdone. No podemos recibir compasión y si nosotros no damos compasión. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Y es que mira, piénsalo un poquito. No podemos recibir compasión y el perdón de Dios a menos de que nosotros nos arrepintamos. ¿Cierto? Y no podemos pretender que nos hemos arrepentido de nuestros pecados si no tenemos compasión hacia el pecado de los demás. El Señor Jesús lo cuenta en Mateo 18 con una historia. Y dice, mira, había una vez un rey que le había prestado dinero a 2 de sus siervos. ¿Por qué no vamos para allá? Para que tú me vayas siguiendo. Mateo 18. Y si quieres lo busques. Y lo subrayes lo que necesites. Mateo 18, 23. Dice que el rey empezó a hacer cuentas. Y entonces había uno que le debía 10,000 talentos. Un talento, hermanos, es el salario de un año. Le debía 10,000. 10,000 talentos. ¿Ok? Es impagable eso, ¿estás de acuerdo? No sé, bueno, a lo mejor yo sí alcanzo a pagarlo. Pero no es impagable. 10,000 talentos. Y no lo pudo pagar. Así que el Señor dijo, ¿saben qué? Véndanlo a y vendan a su familia y vendan todo lo que tiene para que así, aunque sea, obtenga algo. Lo que hizo este hombre, el deudor, fue que le dijo a su señor, Señor, mira, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. No, yo creo que el rey era un rey sabio, él sabía que no iba a poder pagarlo. Pero mira el 27, el señor de aquel siervo, movido a misericordia. ¿Ves? Movido a misericordia le soltó. ¿Y qué hizo? Le perdonó la deuda. Le perdonó la deuda. Era muchísimo dinero. Pero saliendo este siervo que ya había sido perdonado, halló a uno de sus consiervos, a uno igual que él, que le debía a él 100 denarios. Un denario es el salario de un día. Los de 3 meses. Esa deuda sí es pagable. Y haciendo de él, o sea, lo jaló y le dijo, mira, págame lo que me debes ahorita. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. ¿Te acuerdas quién había dicho esas palabras? El siervo perdonado, ¿verdad?
Exactas mismas palabras. El primero ni siquiera se había humillado delante del rey. Su consiervo, arrodillado delante de él, le dice: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces él llamó a su siervo, este señor, y ¿qué le dijo? Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Los misericordiosos reciben misericordia. Si nosotros perdonamos a los demás, se nos perdonará. Pero si nosotros somos duros y ásperos con otros, no podemos esperar recibir misericordia. Especialmente si nosotros decimos que hemos sido perdonados. Si a nosotros se nos ha dado perdón, entonces nosotros no deberíamos de ser un recipiente de misericordia que acapara todo. Nosotros deberíamos de ser un canal de misericordia por donde la misericordia que nosotros hemos recibido fluye hacia otros. Entonces, esta parte que dice que aquellos que son misericordiosos serán tratados con misericordia, yo pienso que se refiere a esto. Si tú has recibido misericordia, entonces da misericordia. Porque si tú has recibido misericordia y eres duro con otros, Dios se va a enojar. ¿De qué manera podemos tratar a otros con misericordia? Déjame, al ratito vamos a hablar de algunas cosas, pero déjame decirte 3 cosas ahorita rápido, ¿sí? Una, damos misericordia dejando pasar las cosas. Hay cosas que la verdad no son tan importantes y nos molestan mucho. ¿Y qué si lavó las cucharas primero? No pasa nada. ¿O sí? ¿Conocen a señoras que se enojan porque no lavan los... Ok. ¿Y qué? ¿Están los trastes limpios? ¿Está sucio algo? ¿Se hicieron bien las cosas? Sí. ¿Cuál es el problema? Hace un tiempo conocí a un misionero que se llama Tomás Larner y dijo que él creció en un rancho. Y dijo, mi papá, cuando nosotros hacíamos las cercas, él ponía el poste, ponía otro poste y el alambre de púas estaba así derechito. Dice, y yo no era tan bueno, tomé el alambre de púas y parecía telaraña. Y él dijo, pero ni siquiera los elefantes podían pasar por ahí. Yo dije, ay, cómo es exagerado usted. Y el punto es que, o mi punto es que, hay cosas que sí podemos dejar pasar. ¿No crees? Y que a veces, porque no se hace como yo quiero, nos enojamos mucho y somos duros con otros. Es más, hay cosas donde las personas ni siquiera pecan contra mí. Simplemente no hicieron lo que yo esperaba o lo que yo quería. Déjalo pasar. Otra manera es perdonando. Perdonar es asumir el costo de lo que alguien más hizo. Si usted va a mi casa algún día y rompe un plato y yo le digo, no pasa nada, no pasa nada. Si usted es perdonado, yo voy a pagar ese plato, yo voy a comprar otro. Pero algo que también va a suceder es que yo no te voy a tratar como el rompeplatos. Te voy a tratar como si tú nunca lo hubieras roto. ¿Porque se me olvidó que lo rompiste? No. ¿Porque te apagué mi cerebro y de alguna manera sigo creyendo la fábula de que tú no rompes platos? No. Porque yo decidí asumir el costo. Por amor a ti. Eso se perdona. Y otro, llevándolos al Salvador. Lleva a las personas al Salvador. Sé misericordioso con ellos así. Si ellos están pecando, entonces llévalos con Jesús. Háblales de Jesús. Vamos a hablar de eso más adelante. Por ahora vamos a dejarlo así.
Entonces, hermanos, los cristianos, aquellos que viven en el reino de Jesús, no son las personas que están tratando mal a otros constantemente. No son los que están encima de todos, diciéndoles a todos qué hacer. Los cristianos, los que viven en el reino de Jesús, son las personas que se bajan de donde estén para ayudar a todos. La misericordia no solo tiene que ver con el perdón, sino con aliviar el sufrimiento de otros. ¿De dónde sacamos misericordia? Porque está difícil. A veces no sabemos de dónde. Y a veces hacen cosas que sí nos molestan mucho. Pero ¿de dónde sacamos misericordia? Bueno, yo creo que tenemos una pista en las primeras 4 bienaventuranzas. Vamos a volver a Mateo 5. Mira, dice: bienaventurados los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. Mira, si alguien se da cuenta de la gravedad de su pecado y de su condición delante de Dios, si alguien es de verdad pobre en espíritu, lo comprende de verdad, y con tristeza profunda ruega por misericordia a Dios, ahí está el llorar, ¿lo ves? No va a ser otra cosa sino humilde y gentil con Dios. Él va a ser manso, con Dios y con otros. No podemos ser crueles cuando nosotros estamos igual. Si yo entiendo que ellos están donde yo estoy, o más bien, si yo entiendo que yo estoy donde ellos están, entonces no tiene sentido ser cruel, ni duro, ni áspero. No podría ser otra cosa sino humilde y gentil. Y si yo sé que soy una persona pecadora, entonces voy a buscar con sinceridad la justicia de Dios. Hambre y sed. Voy a buscar con intensidad el ser justo. ¿Y sabes qué? No sé si tú te diste cuenta, pero en el Salmo 130 se habla de la misericordia y de la justicia de Dios. Parte de la justicia de Dios es ser misericordioso. Y parte de la justicia de nosotros es ser misericordioso, porque Dios nos ha ordenado ser misericordiosos. En Lucas 6:36 dice: sean misericordiosos como su Padre que está en los cielos es misericordioso. Si tú deseas ser justo de verdad, si tú deseas honrar a Jesús de verdad, si tú deseas obedecer a Jesús de verdad, necesitas ser misericordioso. Necesitas ser misericordioso. Así que, hermanos, ¿cómo podríamos no ser misericordiosos cuando nosotros somos las personas más pobres y pecadoras del mundo? ¿Qué merecías tú cuando el Señor te salvó? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué mérito tenías? Hermanos, ¿cómo podemos nosotros demandar ser cruel con otros cuando nosotros necesitábamos perdón tan desesperadamente? ¿Cómo nosotros podemos justificar el ser duro e intransigente con otros cuando nosotros éramos los más pecadores de todos? Tú eras ese hombre que debía 10,000 denarios. Tú eras ese hombre, tú eras esa mujer. ¿Cómo ponerte difícil cuando tu hermano te ofende un poquito? Hermanos, Dios, entonces, pienso yo, es la fuente de esa misericordia, porque si Dios me ha perdonado a mí, si Él me ha perdonado a mí, entonces yo puedo extender perdón a otros. No es natural en nosotros, hermanos, esto de ser misericordiosos. No es natural en nosotros, es la obra de Dios en el corazón de nosotros. Él nos enseña que somos pobres en espíritu, Él produce arrepentimiento en nuestro corazón, Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Él nos ayuda a ser mansos delante de su palabra. Él también nos ayuda a buscar y tener hambre y sed de justicia. Él nos da la capacidad para ser misericordiosos. Dios es la fuente de la misericordia. Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia. Efesios 2:4 dice: Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida con Cristo. Daniel 9:9 dice: de Jehová es el tener misericordia y perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Génesis 32:10: menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Yo soy menor, yo no merezco esa misericordia. Me has dado muchísima más misericordia de la que yo merezco. Y mira tu día a día, mira lo que pasa en la semana. Mira cómo Dios te da misericordia tras misericordia, tras misericordia, tras misericordia, tras misericordia, todo el tiempo. Date cuenta. Él me vio arruinado a mí. Arruinado, como cantamos hace ratito que cantábamos Gracia Admirable. Vil, pecador. Él me vio así, completamente arruinado, y me amó a pesar de todo. Me amó a pesar de todo. Me salvó de mi condición perdida, me limpió, me hizo parte de su familia, dándome todo el bien de su misericordia. Todo el bien de su misericordia. ¿Por qué Dios te pide a ti dar una misericordia tan libre y tan abundante? Porque tú recibiste esa misma misericordia. Y es de esa misericordia de donde nosotros tomamos para ser misericordiosos con otros. Constantemente nos fijamos mucho en los errores de las personas, en lo que nos han hecho, en cómo nos hacen la vida de cuadritos. Y nos fijamos en eso y eso obstaculiza que nosotros seamos misericordiosos. Pero en Dios, hermanos, nosotros podemos encontrar misericordia y dar misericordia basados en lo que hemos encontrado en Él. Déjame leerte algo que dice Miqueas 7. ¿Sí? Miqueas 7. Miqueas 7:18. Este es uno de mis versículos favoritos. Escucha. Estoy bien raro, ¿verdad? Me gustan versículos de Miqueas. A todos les gustan de Filipenses, de Efesios, y a mí me gustan de Miqueas. Escucha. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Qué Dios hay como tú? La respuesta es ninguno. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y las echará en lo profundo del mar. Ahí echará todos nuestros pecados. Volverá a tener misericordia de nosotros. Para el mundo, tener misericordia de la gente que te ha lastimado es una tontería. Perdonarlos, no estás bien de la cabeza. Pero Dios se deleita en la misericordia. Y hermanos, si ustedes quisieran ser agradables a Dios, esto es algo que yo pienso. Yo creo que nunca nosotros nos parecemos tanto al Señor, nunca reflejamos tanto sus glorias y nunca reflejamos tanto su carácter como cuando somos misericordiosos con otros. El Señor Jesús Dios fue infinitamente misericordioso con nosotros en la cruz. Y lo que me llama la atención tanto de Miqueas es que dice, Él se deleita en la misericordia, y la frase que sigue es, volverá a tener misericordia de nosotros. Qué bendición para los pobres en espíritu y para los que lloramos por nuestro pecado constante escuchar que Él volverá a tener misericordia de mí. Pero hermanos, recuerden esto. Los misericordiosos son bienaventurados, no porque el mundo después te trata bien, eso tal vez no pase, sino porque Dios se deleita en la misericordia y Él da misericordia a los misericordiosos. La conclusión. ¿Cuál es entonces lo que debemos de hacer ahora tú y yo? Yo pienso esto.
Lucas 6:36. Sean misericordiosos así como su Padre es misericordioso. Sean misericordiosos así. Tú vas a decir, está bien difícil. Sí, está bien difícil. Pero no olvides lo que la palabra de Dios dice. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Uh-huh. Procura hasta donde puedas imitarle. Procura hasta donde puedas. Hasta donde puedas. Una parte que me encanta de Romanos dice, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos los hombres. Todo lo que tú puedas hacer. Uh-huh. Sean misericordiosos con los demás. ¿Cómo puedes ser misericordioso con los demás? Es una buena pregunta. Yo no sé exactamente cómo, pero quiero darte unas líneas de acción, ¿ok? Sé misericordioso con ellos en lo físico. Si tiene hambre, pues dale de comer. Si tiene sed, pues dale de beber. Ajá. Si llegó del trabajo y no ha comido, pues hazle un sándwich, no te cuesta nada. Sé misericordioso con los demás. Uh-huh. Recuerda, la misericordia se trata de aliviar el dolor de otros. Otro. Cuida el nombre de la gente. Hay un señor jesuita, no me acuerdo cómo se llamaba, pero él dijo, Martín Lutero aprendió su teología del diablo y se murió borracho. Digo, ¿y tú cómo sabes? ¿De dónde lo sacaste? Y es que a veces, especialmente en nuestra cultura mexicana, jugandito, sí nos pasamos con los demás y los hacemos ver muy mal. Sé misericordioso con ellos. Uh-huh. Otra manera, ya un poquito tal vez más abstracta, cultiva compasión, cultiva misericordia. Tú vas a decir, ¿cómo es eso? Mira, es bien fácil despreciar a las personas mientras vemos sus errores, ¿a poco no? Y pensamos, es que tú deberías de... Es bien fácil, especialmente cuando son tercos, como que hasta te sientes justificado de decir, a ti te tocan unas nalgadotas. Pero mira, ¿es la persona cristiana? No. Ok, está perdido. ¿Qué esperas de un perdido? ¿Que se comporte como un cristiano? Ellos están perdidos, ellos no ven, no saben, no entienden. Ellos están muertos en sus delitos y pecados. Ellos no entienden nada. No entienden nada. Esteban, el primer mártir de la iglesia, él era un cristiano que estaba ahí hablando a los judíos acerca de que Jesús era el Mesías y el Hijo de Dios y todo eso. Y la palabra de Dios dice en Hechos 7:54 que las personas con las que él estaba hablando, los judíos con el que estaba hablando, estaban enfurecidos en su corazón y que lo sacaron de la ciudad con violencia y lo humillaron dejándolo desnudo y mientras le mataban apedreándolo con unas piedrotas grandotas. Él, de rodillas, clamó al Señor y le dijo, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Qué puedes esperar de un pecador? Pues que peque. No. Ellos no saben, ellos no entienden. Ellos estaban como tú antes de conocer al Señor Jesús. Hermano, no estoy diciendo que justifiquemos el pecado, ¿ok? No estoy diciendo que digamos que el pecado está bien o que celebremos la maldad del mundo. Simplemente, pues ellos no saben. Ellos están perdidos. Se parece mucho a lo que dijo Esteban, a lo que dijo el Señor Jesús cuando le dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Se parece mucho. Cultiva compasión por la gente. Mira tus propios errores y aprende a ser misericordioso con nosotros. Y si ellos no son cristianos, pues entonces considera eso, que no son cristianos. Considéralo. Segunda Timoteo 2:25 nos da otra idea. Instrúyeles sobre su pecado, confrontándoles, buscando arrepentimiento. La palabra de Dios dice que nosotros debemos de corregir a los que se oponen para ver si Dios en su misericordia les concede arrepentimiento.
corrígelos, instrúyeles. No es malvado decirle a las personas que el pecado es pecado. No está mal. De hecho, es lo más amoroso que puedes hacer por ellos. Si tú no les dices, ellos van a perecer, van a morir, van a irse al infierno y ellos van a estar ahí por la eternidad. Lo más amoroso que tú pudieras llegar a hacer por una persona no es no incomodarlo porque se puede sentir mal. Lo más amoroso que tú puedes llegar a hacer por alguien es hablar honestamente de él, con él, acerca de su pecado y hacerlo con mansedumbre. Porque nosotros no somos perfectos tampoco. Nosotros somos, como dijo Charles Spurgeon, simplemente somos un mendigo que le está diciendo a otro mendigo dónde encontrar pan. Eso es lo que estamos haciendo. Ora por ellos. Esa es otra manera en la que puedes ser misericordioso. Ora por los incrédulos, ora por los cristianos que están en pecado. Y mira, hay cosas que nosotros no podemos cambiar. Y una de las cosas que no podemos cambiar es el corazón de la gente. Eso es algo que solo Dios puede hacer. Ora por ellos. Estamos tan acostumbrados a que se nos aplauda todo lo que hacemos. Y estamos acostumbrando a nuestros niños así, que si se porta bien, premio, que si le va bien en la escuela, premio, y todo queremos que se nos premie, que se nos aplauda y que se nos diga que lo hicimos muy bien. Pero en la oración secreta, en el orar delante de Dios, yo a solas, por mi hermano que peca, o por la persona que yo amo, que todavía no le conoce, en eso no hay aplausos, ni hay galardón, ni hay nada. Simplemente estás tú y el Señor, dando de tu tiempo, de tu vida, rogándole al Señor que tenga misericordia de ellos, porque quieres salvarlos del peligro en el que están. Eso es ser misericordioso. Dejar a una persona morir a su suerte, hermanos, eso no está bien. Dejar a nuestros amigos perderse en sus pecados, dejar a nuestra familia morir así, eso no está bien. No hay nada más sin misericordia que saber la verdad y quedarte callado. No lo hay. Así que ora por ellos, habla con ellos. Búscalos, pídeme ayuda, lo que necesites yo te ayudo. Y hermanos, aquí está el asunto. Y ya terminamos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Este círculo de la misericordia me encanta. Dios es misericordioso contigo, te ha salvado, te ha enseñado lo que es la misericordia. Por tanto, tú puedes ser misericordioso y dar gloria a Dios con eso. Y luego Dios te da más misericordia. Y te da más misericordia. Y sigues siendo misericordioso, te sigue proveyendo más misericordia para que sigas más misericordioso. Y después Él te da más misericordia. Y así está por siempre. Así está por siempre. Hermanos, simplemente quiero decir una cosa más. Y llamarlos a todos a examinar su corazón de una manera profunda. Si tú no eres misericordioso con los demás, es muy, muy probable, y quiero decir esto con mucho temor y con mucho amor, es muy probable que tal vez tú no hayas probado la misericordia. Yo necesito crecer en ser misericordioso, creo que todos necesitamos crecer en ser misericordiosos. Pero los que viven en el reino de Dios, aquellos que son sus discípulos de verdad y aquellos que se someten al Rey Jesús, son misericordiosos. Y Dios en su bondad les provee más misericordia y por eso somos bienaventurados. Así que nuevamente les llamo a todos ustedes, hermanos, arrepintámonos sobre cómo trabajamos con nuestra misericordia. Arrepintámonos de eso. Vivamos como lo que decimos ser. Vivamos como cristianos. Llevamos el nombre de Cristo con nosotros, la persona más misericordiosa del mundo. Que Dios nos ayude a ser más misericordiosos a todos nosotros. Y que siendo misericordiosos le honremos mucho.